Cuando pensamos en lo que hemos estudiado en todos estos capítulos, uno se pregunta, ¿y cómo termina esto? La verdad es que termina con una gran recompensa, que en realidad se ramifica en varias recompensas. El reencuentro con la familia, el reencuentro con nuestros seres amados. Pero tal vez no podemos perder de vista la recompensa que es estar con Cristo Jesús. Quédese con nosotros en este capítulo de Lecciones de la Biblia para profundizar en el gran privilegio que es estar con nuestro Salvador. Esta semana, las recompensas de la fidelidad. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Mateo capítulo 25, versículo 21. Hola amigos, no hay plazo que no se cumpla y hoy nos está tocando cumplir, ¿no es cierto?, este plazo, llegando ya a la última lección, al último capítulo de esta serie que ha podido presentarnos cómo ser fieles mayordomos de Dios y cómo Él también quiere desarrollar en nosotros una mayordomía que impacte nuestra vida, la de nuestro entorno y la que nos haga, como vamos a ver en este capítulo, idóneos para la eternidad. Ha estado con nosotros el pastor Luis Saavedra. Pastor, grato ha sido poder compartir estos capítulos. Esperamos que haya sido, ¿no es cierto?, una experiencia también enriquecedora. Y desde ya muchas gracias de parte mío y también de todo el equipo acá de Nuevo Tiempo. Para mí ha sido una muy buena experiencia. Agradecer por la invitación. Creo que ha sido un pasar muy importante sobre lo que es el tema de la mayordomía cristiana y bueno, estamos aquí contentos de llegar también junto con nuestros amigos a este último capítulo. Así es, y gracias por esa dedicación, ese tiempo y poder por profundizar, ¿no es cierto?, en diferentes textos que han sido muy relevantes y sin lugar a dudas serán de utilidad para nuestros amigos. Vamos entonces a orar para pedir que una vez más Dios esté con nosotros y sea un capítulo bendecido para cada uno. Señor, en esta hora te agradecemos porque estamos llegando al cierre, al final de esta serie de temas, de estudios, y queremos agradecerte porque has podido hablarnos a tantos escenarios, a tantas realidades que de pronto las disociamos de nuestra vida junto a ti, las colocamos o las relegamos en otra esfera, como que no guardan relación con nuestro crecimiento como tus hijos o con nuestra experiencia espiritual de estar unidos en propósito, en verdad, con tu evangelio. Gracias por aquello, por despertar nuestro interés en este tema y también ir transformando y tocando nuestro corazón para vivir conforme a tu ejemplo, vivir conforme a tu semejanza y que en nosotros pueda también reproducirse ese carácter afable que tú deseas también desarrollar con tu espíritu. Guíanos en el estudio de este capítulo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos entonces aquí como todo último capítulo, debemos llegar, digamos, a un cierto cierre, que no es en ningún caso un final, No. porque en realidad la mayordomía no nos apunta de que esto alguna vez termine, en el sentido de que la relación con Dios seguirá estando y finalmente en esa relación habrán aspectos de la mayordomía que perdurarán, otros tal vez ya no se desarrollarán tal como los conocemos, pero mientras exista esa relación,
mientras dependamos, ¿no es cierto?, mientras nuestra vida dependa de Dios, ciertamente habrán aspectos que estarán ligados con este concepto que hemos ido analizando durante toda esta serie. Pero sí, hay parábolas de Jesucristo en donde se da una cierta recompensa a siervos que fueron fieles, por ejemplo, a diferentes patriarcas del pasado también. Uno ve cómo Dios sí fue cumpliendo sus promesas con ellos. Y la pregunta sería entonces, ¿no?, ¿cómo es que esto ahora se actualiza la experiencia de la iglesia cristiana y a nosotros que caminamos ahora en las pisadas de Jesucristo? ¿Cómo entender esta recompensa? ¿Es por una motivación egoísta entonces que vamos a ser buenos mayordomos? ¿Cuál es el enfoque tal vez más equilibrado que a la luz de las Escrituras podemos hallar? Sí, yo creo que es muy importante definir finalmente qué es lo que nos llevará a obtener esa recompensa. Es decir, creo que sería equívoco que nosotros planteemos el concepto de la recompensa como un beneficio obtenido por nuestros méritos, por nuestra buena conducta, por haber sido mayordomos intachables, lo cual no somos, porque somos pecadores. Y estamos en un proceso, es decir, hay una obra de transformación de nuestro carácter. Como ya lo hemos visto en otros momentos, aquí estamos avanzando en el crecimiento de lo que es la experiencia cristiana, de lo que es la vida cristiana. Pero la recompensa vista desde esta perspectiva no puede ser contraria a lo que significa también desde la perspectiva de la experiencia de la salvación. O sea, la salvación para nosotros siempre ha sido un don, es decir, un regalo. La gracia de Dios no es algo que merecemos, sino es algo que necesitamos. Y por lo tanto Dios la otorga y nosotros por la fe la recibimos como ese regalo. De la misma forma también, es decir, la recompensa de la mayordomía será finalmente recibir aquello que por la fe también hemos aceptado caminar con Cristo. O sea, es una consecuencia del restablecimiento de esta relación que en algún momento se quebrantó por el pecado, que a través de Cristo Dios restaura y que finalmente nos llevará a tener como fruto lo que será la eternidad, lo que será también la experiencia de una vida nueva. Y visto desde esta perspectiva, es decir, tú mencionabas recién algo importante, es decir, tal vez la mayordomía en esta nueva realidad que será la eternidad será tal vez distinta, sí. Será distinta porque ya no vamos a estar dentro del contexto de un mundo de pecado, de imperfección. Podríamos decir que vamos a volver a lo que fue el plan original de Dios, pero la mayordomía nació en el contexto de un mundo sin pecado. Y por lo tanto sería ingenuo pensar que la mayordomía no va a estar presente en un mundo perfecto nuevamente. Y quienes llegarán allí son aquellos que a través de esta experiencia de crecimiento espiritual han madurado en su fe, han madurado en su relación con Dios, en su confianza en el Señor, y que es finalmente aquello lo que nos llevará a entrar en esa Canaán celestial y recibir, por lo tanto, como resultado, estos beneficios o, entre comillas, esta recompensa. ¿Sí? No es que sea, lo voy a decir así, no es que Dios nos esté retribuyendo o nos esté pagando por nuestras buenas acciones o nuestras buenas obras, sino que es una consecuencia de la obra que Dios ha ido haciendo en nosotros. Y creo que igual vale la pena destacar, no todos ven lo que Dios llama recompensa como una recompensa. Si tomamos como ejemplo todo este grupo que salió de Egipto, después, ¿no es cierto?, de las grandes obras que Dios hizo a través de las plagas, Faraón finalmente los deja salir. Y sin embargo, para muchos el llegar a la tierra prometida no era lo que anhelaban. Querían volver a Egipto, sabiendo lo que habían experimentado ahí. Y sin embargo, esa era la recompensa, llegar a la tierra que fluía leche y miel, poder ser colocados en un lugar que Dios tenía preparado para ellos. Y sin embargo, muchos insistían en no ver en aquello una recompensa por la cual valiera la pena seguir el plan de Dios, ese recorrido, esas incluso pruebas que Dios tuvo que hacer para ir moldeándolos como una nación que venían de la idolatría de Egipto, de ser siervos y esclavos en esas últimas décadas. Una serie de factores. Ellos debían ser moldeados, pero se resistían y tampoco veían la meta como algo deseable. Podría darse también
que esto de recompensa se torna inteligible cuando entendemos los propósitos, el carácter de Dios y su plan para nuestra vida y lo aceptamos. Si eso no está, yo creo que incluso le podríamos hablar del cielo a alguien. Y a mí me ha pasado, hay gente que lo encuentra un tanto aburrido, pensar Sí. que va a estar como en el cielo, después en la tierra, y va a haber esto, y va a haber esto otro. Y lo dicen en serio y uno piensa, ¿qué pasa aquí? Así que realmente es una recompensa para los hijos de Dios, y no en un sentido que excluya a los que no lo son, sino para que aquel que es hijo de Dios y ha entrado en esta lógica de comprender los propósitos de Dios, ciertamente va a ser una recompensa. Pero como tú bien dices, no por nuestros méritos, todo finalmente es obra de Dios. Exacto. Nosotros no podemos, desde esta perspectiva, de esta realidad imperfecta, pecadora, ¿qué es lo que conocemos? O sea, esto es lo que conocemos. Y obviamente cuando nosotros extrapolamos o tratamos de entender lo que será ese mundo perfecto, ¿no? Finalmente, cuando Dios restaure todas las cosas, pensemos en aquello. Y empezamos a comparar entre lo que tenemos aquí y lo que vamos a tener allá. Entonces, claro, nosotros tratamos de mirar desde nuestra visión, desde este mundo imperfecto, y queremos, por lo tanto, juzgar aquello que ni siquiera nosotros conocemos en realidad. Entonces, yo creo que más que preocuparnos de cómo será allá, si será aburrido o no, si habrá internet o no, si habrán WhatsApp, redes sociales o no, que son las preocupaciones que algunos tendrán. Estoy, ¿no es cierto? No, pero es cierto, algunos de hecho se han planteado esa pregunta, tal vez las generaciones más jóvenes sobre todo, no conciben un mundo que no tenga estas cosas. Claro, pero más allá de plantearnos y de tratar de comparar esa realidad eterna perfecta con lo que es esta realidad imperfecta, nosotros deberíamos más preocuparnos por qué, por llegar allá con la ayuda de Dios. O sea, si quieres saber cómo va a ser, entonces esfuérzate hoy en la gracia, esfuérzate hoy en la piedad, esfuérzate hoy de perseverar en un caminar en Cristo que le dará sentido finalmente a eso. Porque, claro, a veces nosotros miramos desde una perspectiva, voy a decirlo así, miramos desde una perspectiva muy material. No estoy diciendo que la tierra nueva no va a ser real, sí lo va a ser. No estoy diciendo que el cielo no es un lugar real. Los 1000 años en el cielo también entendemos que será en el contexto de un reino celestial donde estaremos con Cristo en un lugar real. Es decir, no estamos hablando de una metáfora, no estamos hablando aquí de un asunto ilustrativo, ¿no? De una parábola. No, estamos hablando de hechos concretos, un cielo real y también un cielo nuevo y una tierra nueva real. Eso es innegable. Por lo tanto, cuando nosotros nos enfrentamos a eso, para llegar a tener esa comprensión y ese deseo de estar allí, no tenemos que juzgarlos necesariamente desde la perspectiva de lo que nosotros tenemos hoy materialmente aquí. ¿A qué me refiero? Que a veces nosotros le damos más valor, lo voy a decir así, le damos más valor a las calles de oro, le damos más valor a las puertas, le damos más valor al hecho de que tendré una morada donde vivir y ya no tendré que pagar arriendo, ¿no? Es decir, nos preocupamos más por la consecuencia. O si le preguntas a un niño que va a poder jugar con un león. Claro, exactamente. Claro, es decir, nosotros le damos más valor, yo digo así, le damos más valor a los elementos que son una consecuencia, más que a la razón misma de ser, de estar allí. ¿Y a qué me refiero con eso? O sea, el plan de Dios siempre, ¿cuál fue? Habitar, morar con su pueblo. El pecado nos arrebató ese privilegio. Y finalmente la recompensa mayor, más allá de lo material, llamémoslo así, es el hecho de que nosotros estaremos con Dios. Y el estar con la presencia de Dios suple toda otra necesidad. Por eso a mí me gusta mucho el Salmo 23, como David comienza, porque él dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, en otras palabras, David puede decir así, con Jehová lo tengo todo. O sea, si estoy con Jehová, ¿qué más necesito? No necesito nada, porque finalmente en Él lo tengo todo, en Él lo encuentro todo. Y esa es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que debería generar mayor gozo y mayor anhelo para nosotros de estar allá? Es el privilegio de compartir la eternidad con un Dios que nos creó, pero también que nos redimió y que está dispuesto a llevarnos de regreso a ese encuentro con Él.
Entonces ahí yo creo que eso ya cobra o le da el sentido real a la recompensa, ¿no? Ahí está el sentido real de esto, finalmente. Yo recuerdo cuando niño escuchaba una canción muy bonita, una canción cristiana que hablaba justamente si todo esto finalmente no fuera real, es decir, si no hubiese calles de oro y todo esto que en otras palabras yo creí no era así. El canto dice, me bastó finalmente tener al Señor en mi ser, porque en un mundo de tinieblas vino a darme su luz sin igual. O sea, aunque todo esto no fuese así, aunque no haya calles de oro, aunque no haya, ¿no es cierto?, grandes mansiones, pero el solo hecho de haber vivido en esta experiencia con Dios, teniendo esperanza y habiendo experimentado una nueva vida en el Señor, una vida distinta a los afanes y preocupaciones de este mundo y a la desesperación de este mundo, bueno, eso es suficiente. Pero sabemos que no es así. Que es mucho más. Que es mucho más que eso. Así es. De hecho, el capítulo 11 de Hebreos creo que es famosamente conocido debido a cómo nos plantea esto y es la galería de la fe, tantos nombres que ha recibido. Versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y es interesante aquí esta presuposición inicial que luego permite que esta fe sea alimentada e inmediatamente se conecta con este hecho de que no en vano podemos buscar y encontrar a Dios. Él es galardonador. Y tal vez, ya que se usa de manera tan clara esa misma expresión, el mismo Moisés, y en esta comparación que yo hacía hace un momento atrás de la salida de Egipto y como aún así algunos querían volver, ¿qué había en Egipto? Bueno, era la potencia del mundo en ese momento. Tenía riquezas, tenía influencia, tenía buena educación, todas cosas que el ser humano profundamente valora. Y sin embargo, vemos allí, versículos 24 en adelante, Moisés ya hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, esto que tú recién decías, es difícil comparar el galardón futuro a la luz de lo que tenemos, pero sí podemos percibir a través de ese discernimiento que nos da la fe, que por mucho que se nos ofrezca bastante, no se compara con lo que Dios nos ha de entregar. Ahora, ¿cómo es lo que Dios nos va a entregar? Tal vez ni siquiera hacer el ejercicio de imaginarlo, porque siempre vamos a quedar cortos. Exacto. Pero sí nos damos cuenta, y como hemos visto en ya diferentes capítulos de esta serie, lo que este mundo ofrece tiene claros límites. Es pasajero, se va a desvanecer. Tarde o temprano puede faltarnos. Y como también leíamos, ¿no es cierto?, en el capítulo anterior, todo esto será quemado. A través de la fe, si entendemos aquello, aunque nos quede grande el galardón, aunque no lo entendamos cabalmente, tenemos, ¿no es cierto?, un punto de referencia ahí. Exacto. Ahora, mira, y tomando ese punto importante de la fe, ya que Hebreos lo menciona ahí en el versículo 6, nosotros debemos tener esta concepción, es decir, para obtener el galardón, es decir, para que nosotros recibamos ese galardón, vida eterna, ya, ese es el galardón, vida eterna, que finalmente será lo que vamos a recibir por llegar a estar en esa presencia con Dios, hubo que pagar un precio. Y ese precio no lo pagaste tú, no lo pagué yo, no lo pagaron nuestros amigos. Ese precio no está sujeto a nuestra conducta, a nuestras obras, a nuestros méritos. O sea, para que nosotros tengamos derecho a ese galardón, el precio mismo lo pagó Dios a través de la sangre de Cristo. Entonces, si yo valoro, si yo me doy cuenta de un Dios que estuvo dispuesto no solo a crearme, no solo a confiar en este ser que es el ser humano, sino que además está dispuesto aún en su caída a rescatarlo, a pagar un precio, liberarlo a través del sacrificio donde el mismo Dios se hace hombre para que nosotros tengamos este derecho a este galardón. O sea, ¿cómo voy a desecharlo? Es decir, ¿cómo puedo negarme a recibirlo si finalmente todo esto es parte de la iniciativa grande y maravillosa de Dios de amor y misericordia para mi vida? O sea, voy a decirlo así, o sea, la verdad es que los que llegaron al margen de la tierra prometida y estaban desechando la tierra prometida es que nunca entendieron la obra de redención que Dios quiso hacer con ellos. Y es el mismo riesgo que podemos correr nosotros hoy. Exactamente.
Hay mucho que explorar todavía, queridos amigos, así que quédese con nosotros después de esta pausa. Ya estamos con ustedes aquí en Lecciones de la Biblia. Gracias por permanecer en nuestra compañía y quisiéramos dedicar un tiempito para saludar y reconocer a algunos de nuestros amigos que nos han contactado. Tenemos, por ejemplo, aquí a Celita Sánchez, que nos saluda desde Reynosa, México. Ella escribe: bendiciones, que Dios les siga usando, son de gran bendición para nosotros. Gracias, Celita, y confiamos también en que seguirán orando y que Dios bendiga también este ministerio que podamos nosotros siempre compartir con ustedes desde aquí. Graciela Ortiz de Goya, Corrientes, Argentina. Feliz sábado, bendiciones pastores, muy buena explicación. También tenemos desde Perú, Isaí Espinosa Salinas. Saludos pastores y maestros desde Perú, bendiciones. Y también tenemos a Camilo Ávila Sequera. Gracias por la profundidad de los conceptos desarrollados y su presentación clara y sencilla. Dios continúe guiando y supliéndoles con su Espíritu Santo en la presentación y preparación de estos programas. Nos saluda Camilo desde Seattle, estado de Washington, en Estados Unidos. Así que hay un ramillete aquí de preciosas personas que nos extienden sus saludos. Muchas gracias por hacernos llegar de manera tan gentil. Y sigan orando también por este ministerio que puede llevar adelante también lecciones de la Biblia. Estábamos explorando esta idea del galardón y pareciera de que es una meta a la cual hay que llegar. No es fácil correr cuando hay cosas que están ahí en el camino, ¿no? Aunque hay quienes se especializan en 100 metros vallas, ¿no? Pero en la vida espiritual pareciera que tenemos mejores consejos. Sí. Mira, tomando nuevamente un texto que Pablo nos menciona aquí, continuando en Hebreos capítulo 12, dice el versículo 1 lo siguiente: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pablo comienza diciendo: teniendo de alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Ahora, ¿a qué se está refiriendo Pablo? ¿Quiénes son estos testigos? Podríamos entender como que pueden ser los ángeles que están mirándonos, quienes nos estarán viendo. Y en realidad, claro, esto se relaciona con lo que él viene hablando en el capítulo anterior. O sea, más que nada, más que alguien nos esté viendo, lo que Pablo está diciendo, teniendo en derredor nuestro tan gran cantidad de testimonios. Claro. Es decir, porque lo que él viene hablando es la experiencia de estos hombres, estos patriarcas y hombres de fe a través del tiempo, que han sido fieles a Dios, que no dejaron de pasar por circunstancias a veces difíciles, que estuvieron dispuestos a renunciar, como tú tocaste el caso, ¿no?, de Moisés, renunciar tal vez a un futuro, entre comillas, glorioso y exitoso dentro de lo que era la corte del rey de aquel tiempo, o del imperio, en este caso Egipto, para menospreciar aquello y aceptar lo que Cristo le ofrecía y pasar por todo lo que era el sufrimiento del pueblo y llevar a este pueblo a la libertad. Y así todos los otros personajes que se mencionan acá son el testimonio de ¿qué? De que en verdad por medio de la fe es posible avanzar. Es decir, si ellos, dentro de sus contextos, confiando en Dios, fueron capaces de avanzar, manteniendo la vista puesta en el galardón, en la promesa de Dios, en la esperanza que Dios colocó, bueno, nosotros también entonces podemos hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque somos tan humanos como ellos lo fueron. Y el Dios que los conduce es el mismo Dios que nos conduce a nosotros. Pero sin embargo, Pablo ahora compara esto con lo que es la experiencia de los atletas. Y Pablo dice aquí, dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojarse de todo peso. ¿Por qué utiliza esta ilustración, esta forma? Bueno, era muy dado que los atletas, y todavía lo hacen también, es decir, cuando se entrenan, tienen que fortalecer los músculos, sobre todo los que van a correr grandes distancias, 42 kilómetros, ¿no?, una maratón. Entonces, ¿qué hacen ellos? Se amarran pesos, ¿no? Y esto era muy usual también en la época de Pablo.
Es decir, se amarraban pesos a las piernas con los cuales ellos corrían y fortalecían su musculatura. Yo no sé, a lo mejor tú lo recuerdas, pero cuando yo estudiaba acá en la universidad en ese tiempo, había una persona que trabajaba en los servicios acá de la universidad y que él corría todos los años lo que era la Maratón de las Américas, o la Posta de las Américas. Y yo recuerdo que él, meses antes de la posta, él pasaba por la universidad en ese tiempo, el camino no era pavimentado, pero él se amarraba una soga y un neumático, la soga que a la cintura, y pasaba corriendo arrastrando el neumático. Obviamente que cuando llegaba el día de la posta, él no iba a salir desde la plaza de Chillán corriendo con el neumático. Es decir, se despojaba de ese peso para correr livianamente, rápidamente. Bueno, Pablo está diciendo algo similar, es decir, para correr verdaderamente la carrera necesitamos despojarnos de esos pesos que nos generan retraso, que nos generan, por lo tanto, atadura, que no nos permiten correr con libertad. Y él señala claramente cuáles son esos pesos. El pecado que nos asedia, es decir, cualquier cosa que pueda obstruir finalmente el construir una relación sólida con Dios, de confianza en el Señor, de esperanza en el Señor, y que aleje nuestra mente finalmente de la meta. ¿Por qué? Porque un atleta cuando corre no puede dejar de mirar a dónde. La meta. Es decir, tú no puedes correr mirando el suelo, no puedes correr mirando hacia atrás. Tienes que correr siempre mirando hacia adelante. Es como el que ara también el terreno. O sea, hay que mirar, si no los surcos no resultan. Exactamente. Es decir, finalmente, si pierdes la vista desde el punto a donde tienes que llegar, desvías el camino. Y en este caso Pablo dice claramente, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Es decir, por sobre todas las cosas, mira qué importante. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? O mejor dicho, ¿quién es nuestra meta? Y esa meta es Cristo. Es decir, finalmente la meta es el encuentro con Cristo. La meta finalmente es llegar con la ayuda de Dios a través del Espíritu Santo a desarrollar un carácter a la semejanza de Cristo, lo que traerá consigo el resto de todas las otras bendiciones que Dios nos promete en su palabra. Y por eso dice aquí, puesto los ojos en Él, que es el autor, el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él nos dio ejemplo. ¿Por qué? Porque sufrió la cruz, lo que decíamos anteriormente. O sea, Cristo, el precio es tan alto que Cristo fue capaz de sufrir la cruz, morir por nosotros, menospreciando todo lo demás, para que finalmente pudiera Él darnos esa salvación, hoy día estar sentado a la diestra del Padre, entronizado en su glorificación, reconocido como triunfador y que nos otorga el triunfo y la victoria a aquellos que perseveramos por la fe en caminar o en correr esta carrera con Él, no sin Él. Y es tanto entonces nuestra compañía en la carrera como también la meta, ¿no? Exacto. Y esto conecta a esta realidad que también en el bloque anterior tú señalabas. El lugar es una cosa y va a ser un lugar maravilloso, pero no podemos pasar por alto quién estará ahí dándole significado a todo esto. Y yo creo que por eso cuando Jesús formuló esto como una promesa a sus discípulos, no estaba ausente esto de quiero que ustedes estén conmigo, porque el lugar va a ser fascinante, lugares preparados para nosotros. Pero ¿qué serían de esos lugares sin, digámoslo así, el dueño de casa, sin que le da finalmente sentido a que esa invitación ahora se pueda concretar? Y tenemos este pasaje, ¿no? Juan capítulo 14, un pasaje muy querido para muchos cristianos, creo yo. Sí, Juan 14, del 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, mira, esta promesa está dada dentro de un contexto muy especial dentro del Evangelio, porque ya mencionamos en otros capítulos, ¿no? Juan prácticamente dedica la mitad del Evangelio para hablarnos de la pasión, ¿no? De estos últimos días de Jesús. Y este diálogo se da justamente después de que Jesús lava los pies con sus discípulos. Lo que antecede es ese momento ahí de intimidad en el aposento alto. Y luego de eso, Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. Es decir, Cristo se está anticipando frente a la angustia que los discípulos iban a enfrentar. ¿Por qué? Porque ellos habían puesto su esperanza en este Mesías, en esta imagen del Mesías terrenal, del restablecimiento de un reino terrenal.
sus anhelos, sus sueños estaban puestos allí y ahora resulta que en pocos momentos más Jesucristo finalmente iba a ser llevado a un juicio, iba a ser condenado, iba a morir en la cruz. Entonces, qué terrible contraste. Por una parte, todos esos sueños, esos anhelos, se verían también crucificados juntamente con el Maestro. Y frente a esa realidad dolorosa, Cristo se anticipa. Y entonces comienza a dar un sinnúmero de promesas importantes. Y entre esas promesas está el hecho de su retorno. Es decir, hay una separación, va a haber una separación, será dolorosa esta separación, pero no será para siempre. ¿Por qué dice Jesús? Porque bueno, yo iré al cielo, prepararé moradas, pero el propósito de esto, ¿cuál es? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, el anhelo de Dios es habitar. El anhelo de Dios es morar. El anhelo de Dios es el reencuentro total, completo, físicamente con su pueblo, con aquellos que le aman, con aquellos que por la fe perseveran en la carrera, aquellos que por la fe se abrazan de Cristo, lo aman y han decidido caminar bajo su custodia, bajo la guía del Espíritu Santo, en armonía a su palabra, no pensando finalmente en las calles de oro, que es consecuencia, sino finalmente pensando en abrazar y encontrarse con ese Salvador maravilloso que vino un día a esta tierra y que pronto volverá. Y esta idea de estar con Él, ya que hemos estado haciendo algunas comparaciones con lo que fue la salida de Egipto. Al salir de Egipto ellos entran al desierto y llegan a los faldeos de Sinaí, pero siempre el objetivo era llegar a la tierra. Y allí en Éxodo 19 nosotros vemos como Dios les dice, verso 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y como os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Esto es exactamente lo mismo, con palabras un tanto distintas, que Jesús está diciendo aquí en Juan 14, para que donde yo estoy vosotros también estéis, ¿ya? Os tomaré a mí mismo. Ya hay un énfasis especial aquí, ¿no es cierto?, en el lenguaje. Los voy a traer hacia mí. Y es ahí en donde se cumple finalmente esta idea del galardón, la vida eterna con Jesucristo. Como tú decías, ¿no?, en el bloque anterior, es un lugar real, es una vivencia en donde poder tocar a nuestros seres queridos, a nuestros seres amados, será tan real también, en donde la gran reunión de la familia que tal vez aquí vio y tuvo que despedir a muchos seres queridos que bajaron a la tumba. Sin embargo, ahí será esa gran reunión muy concreta. No tenemos que pensar en este consuelo a medias que para algunos significa, bueno, mi ser querido está por ahí, me ve, no lo puedo tocar. No, Dios nos promete un lugar real, una resurrección corpórea, pero aunque todo esto es fascinante, más importante es que vamos a conocer a nuestro Salvador, a quien hizo todo esto posible. Exacto, y eso es el galardón. Y ese galardón trae consigo lo demás. O sea, trae consigo finalmente la vida eterna, trae consigo el reencuentro con nuestros seres amados, trae consigo el fin del dolor, del sufrimiento, de la muerte, trae consigo finalmente la tierra nueva, es decir, todo lo demás. Y eso era lo que Dios quería hacer también con Israel en el pasado. O sea, fíjate que la llegada al Sinaí era justamente contemplar su presencia. O sea, por fin el pueblo, que de hecho ya había visto su presencia, la nube, la columna de fuego. Es decir, Dios se había manifestado a través de eso, Dios se había manifestado a través de milagros, abrir el mar. Pero ahora, en las márgenes de esa montaña de Horeb, era allí donde Dios hablaría a su pueblo, donde Dios habría de manifestar su presencia, ¿no? Esa teofanía allí, clara, real, concreta, y el pueblo también podría tener ese privilegio y tenían que prepararse para ese momento. Entonces, mira, era necesaria una preparación para llegar ahí. Dios había hecho todo posible para llegar ahí. Ahora, llevemos esto también hacia lo que significa la eternidad para nosotros. Es decir, no podemos entonces pensar que no podemos llegar a ese encuentro con Cristo en su segunda venida y a la eternidad sin una preparación previa también. Es decir, la experiencia en la vida cristiana, esta experiencia de crecimiento, de santificación, es una preparación finalmente para la eternidad. Porque vamos a estar finalmente en eso, en la eternidad con el Señor. Sí.
Ahora, Juan capítulo 14 usa, digamos, si uno hubiese estado familiarizado con la cultura, con el lenguaje de la época, los primeros cristianos eran miembros del pueblo judío que habían aceptado a Jesús como el Mesías judío. Así que mucho de su cultura y tradiciones les ayudaba a hallar sentido a estos pasajes tal vez de una manera más rica. Y básicamente Jesucristo está describiendo lo que ocurría cuando un novio en el hogar de su padre preparaba la cámara nupcial, luego iba a buscar a la novia y volvían a la casa del padre para celebrar las nupcias. Está usando ese lenguaje y por lo tanto tiene tanto sentido cuando leemos en Apocalipsis 21 que ahora este lugar que se ha preparado como morada de los redimidos, que es la Nueva Jerusalén, desciende del cielo, dice ahí Apocalipsis 21, versículo 2, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Vuelve a aparecer este lenguaje nupcial que es tan recurrente también en el Antiguo Testamento. Dios es ese esposo que busca, ¿no es cierto?, y ama a su pueblo, y su pueblo lamentablemente en muchas ocasiones le dio la espalda o fue tras otros amantes en su apostasía, en su idolatría. Sin embargo, todo eso ahora ha sido superado y Jesucristo está haciendo esto posible. Ya vamos a, después de volver de la pequeña pausa, ahondar un poco más en esto de la Nueva Jerusalén, de estas realidades que Dios tiene preparadas aquí, en donde este galardón se materializa, esta vida eterna, Dios habitando con su pueblo. Ya estamos de regreso. Hola, quisiera preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con el Señor? ¿Sabías que al leer su palabra te comunicas con Él? Cada día el Señor te está llamando para entablar una conversación íntima y cercana con Él. En las Sagradas Escrituras ha dejado indicaciones precisas para que sepas la manera correcta de llegar a Él. Descubre más solicitando la guía de estudio La Biblia Habla. Escríbenos a los números que aparecen en pantalla y la enviaremos totalmente gratis hasta tu hogar. Te estaremos esperando. Gracias, queridos amigos, por continuar con nosotros. Este último bloque ya de este último capítulo de esta serie. Y sin embargo, reiterar, como siempre lo hemos hecho, la invitación de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. No deje de tomar, ¿no es cierto?, esta oportunidad de llevar a su hogar uno de estos valiosos y preciosos materiales que se ponen a su disposición. Así que, ya sea a través del WhatsApp, los diferentes canales que las redes sociales ponen también a su disposición, o el teléfono, si le queda más conveniente así. Pero muchas personas, a través de su generoso aporte, hacen posible que este material llegue a usted a su domicilio de manera gratuita. Por lo tanto, recíbalo de gracia y vea también cómo esta bendición es también para usted y su familia. Recién estábamos analizando, queridos amigos, esta idea nupcial, ¿ya? Dios queriendo habitar con su pueblo, y se usaban estas imágenes. Y ya quedó introducida entonces esta idea de la Nueva Jerusalén, una ciudad que desciende del cielo, ataviada como una esposa para su marido. ¿Qué significa esto? Esta es una ciudad. La novia es la ciudad, son los que viven en ella. Hay una mezcla interesante aquí. Pero no queda duda a la luz del versículo 2 que es la ciudad la novia. Sin embargo, ¿quiénes habitarán en ella? Claro, y aquellos que estarán dentro de la ciudad o habitarán en esta ciudad justamente es el pueblo de Dios. Recordemos que esta imagen también la encontramos en el capítulo 19 referida a la iglesia. Porque ahí en el capítulo 19 también habla de una celebración, las bodas del Cordero. Y ahí está hablando de que su iglesia está preparada, ¿no? Está lista para este encuentro. Entonces, claro, quienes moran dentro de la ciudad son aquellos que por la fe han creído en Jesucristo, han perseverado en este caminar, ¿no? Han corrido con paciencia, ¿no? Y la palabra paciencia, como decía Pablo en Hebreos 12, también puede ser traducida como con perseverancia. Es decir, no se han dejado desanimar por las circunstancias. Es decir,
aún con la oposición, aún con las dificultades, han seguido creyendo en Cristo, en su palabra, en sus promesas, se han aferrado al Señor y han caminado y han seguido adelante por la fe hasta llegar finalmente a este encuentro. Entonces, claro, por una parte es la ciudad, quienes moran en la ciudad son los redimidos, son los hijos de Dios, son los fieles que han creído en las promesas de Jesucristo y que por lo tanto anhelan ese encuentro con el Señor. Eso digamos, lo presenta muy bien aquí Apocalipsis capítulo 21. Uh-huh. Y tenemos, ¿no es cierto?, allí hay diferentes detalles respecto a sus cimientos, los muros, las puertas. No vamos a tener tiempo de entrar en todos aquellos detalles, pero está claro de que Jesucristo, ¿no es cierto?, y su mensaje predicado por la iglesia, inicialmente por los apóstoles, son los grandes criterios acá. Es el mensaje de Jesucristo que Él comisionó a los apóstoles, que luego siguió de generación en generación siendo predicado. Pareciera que ese es el factor que estimula la fe, que hace que la persona vea en esto un galardón también deseable y efectivamente Dios es generoso en concederlo. Exacto. No hay un límite aquí respecto a quienes pueden entrar en la ciudad y de hecho sus dimensiones son enormes. ¿Ya? Y aún así, creo que en un libro tan simbólico el foco aquí no es ponernos a calcular que si esas dimensiones lograrán albergar a X cantidad de población en base a algún cómputo que nosotros hagamos. Lo que se nos está dando a entender es que todos los que forman parte del pueblo de Dios tendrán un lugar ahí. Claro, y si te das cuenta dice que hay puertas. Pero están abiertas. Exacto, es decir, eso quería apuntar. Es decir, no son puertas cerradas. Sí. Es decir, el acceso es libre, por decirlo de alguna manera. El acceso es para todos los redimidos. El acceso es con tranquilidad, sin el temor ni la angustia, porque generalmente las ciudades en el pasado eran amuralladas y tenían sus puertas cerradas por las amenazas, pero aquí ya no hay amenazas, aquí ya no hay pecado, no hay maldad. Es decir, por lo tanto, el pueblo de Dios tiene libertad de ir a la presencia del Señor. Todos pueden ingresar. No, y hay quienes han visto, ya que las puertas son perlas, cómo no ver, ¿no?, la perla de gran precio en una de estas parábolas de Jesús, cómo ese criterio del reino, el evangelio y demás está también siendo representado aquí. El evangelio es la puerta de entrada y el evangelio también significa la victoria de Jesucristo y por lo tanto la destrucción de las obras del enemigo y esa amenaza entonces ya está ausente y las puertas pueden estar abiertas. Ahora, aún así, no todos podrán entrar. Hay quienes, y ya hacíamos esta comparación, hay quienes habrán preferido quedarse en Egipto. Exacto. Y eso es lamentable. Y Jesucristo en su evangelio nunca ocultó esta realidad. Famoso es el capítulo 25 de Mateo. Ahí, ¿no es cierto?, el juicio de las naciones, como a veces se le conoce. Y Jesús no oculta el hecho de que habrán dos grupos. No podríamos, a la luz de la Escritura, argumentar a favor de que todo el mundo se va a salvar de una manera indiscriminada. Dios no va a llevar a nadie obligado al cielo. Y hay ciertos elementos que allí en Mateo 25 salen a la luz y que respaldan esta noción de que lamentablemente, aunque hay mucho espacio y Dios ha preparado un lugar para todos, tan solo muchos irán, pero no todos. Exacto. Y eso es un elemento evidente tanto en el sermón escatológico de Jesús en este contexto, como también en el mismo Apocalipsis. Es decir, cuando tú ves ahí en el capítulo 20, por ejemplo, cuando ocurre la segunda resurrección, los que se levantan son como la arena del mar. Sí. O sea, es innegable, lamentablemente, tristemente es innegable de que hay quienes no estarán allí. Y en el capítulo 25 de Mateo se presenta justamente este juicio y esta separación. Dice, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿No? Entonces aquí hay un juicio, es decir, hay una separación. No todos llegarán, no todos entrarán, pero
importante señalar, no es que aquí sea de acuerdo a una decisión arbitraria. Es decir, no es que aquí Dios determinó a unos salvación y a otros perdición, sino que aquí es la consecuencia de nuestras propias decisiones, como tú bien decías, o aceptar o rechazar lo que Cristo nos ofrece. Por lo tanto, esta separación entre las ovejas y los cabritos obedece a ello. Es decir, no a una imposición, sino más bien a una voluntad que el ser humano ejerció en su libertad, entre comillas, a un sujeto en el pecado, de rechazar la posibilidad de salir del pecado y seguir aferrado al pecado. Y por lo tanto, el tomarse del pecado, el preferir vivir en el pecado, rechazando este camino de salvación y de vida, traerá como consecuencia la perdición. Pero no es el anhelo de Dios ese. Ese no es el anhelo de Dios. Y bueno, y menciona en los siguientes versículos qué hace la diferencia. Sí. ¿Sí? Porque dice allí, entonces, dice el versículo 35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuiste a verme. Entonces, mira, está hablando de acciones, acciones de bien, qué interesante, pero que no son meritorias. Y eso quiero tal vez resaltar, porque estos que hicieron aquello no lo hicieron pensando en ganarse el cielo. Exacto. O ganarse un cupo en la santa ciudad. No fue su motivación aquello, sino que en realidad eran quienes vivieron los principios del reino. Es decir, lo que Cristo encarnó, ahora ellos también lo hicieron parte de su vida. Y por lo tanto esos principios del reino de Dios que ya estaban esbozados en su ley, en el pasado, en el Antiguo Testamento, y que Cristo perfectamente vivió, ahora ellos también los hicieron parte de su experiencia cristiana. Entonces, esta preocupación por el necesitado, esta preocupación por el doliente, es el reflejo finalmente de haber vivido en esa relación con el Señor y que lleva naturalmente a ellos a actuar de esta forma por amor y misericordia, así como Dios ha tenido misericordia con ellos. Y a la luz de, por ejemplo, el libro de Santiago, revela una fe madura. Exacto. Y es esta fe la que se aferra a la gracia de Dios, no estas obras que algunos querrán ver como meritorias, pero no. Pablo también en su epístola a Tito, aunque es un escrito muy breve, también combina muy bien fe y obras como elementos que van juntos en un desarrollo maduro de la experiencia del cristiano con su Salvador. Así que sí, hay un lugar, está preparado, hay un encuentro, pero notamos que lamentablemente no todos estarán allí, y este es un pasaje que nos revela de que Dios en su generosidad aún así respetará la decisión del ser humano. Exacto. Y mira, tomando un poco la idea, hay obras de fe y hay obras que no son de fe. O sea, las obras de fe son las que nacen de esta aceptación de Cristo, y las obras que no son de fe son aquellas que nosotros podemos hacer meritoriamente, pensando que eso nos otorga esto. Claro. Pero como tú mencionas, o sea, finalmente hay una definición que es por el hecho de que Dios respeta nuestra voluntad en este aspecto. Hay un texto que está en Romanos capítulo 6, que es un texto que también conocemos muy bien, versículo 23. Y el apóstol Pablo está aquí ejemplificando a través de este texto lo que significa el señorío, es decir, dos señores a los cuales podemos servir. Uno de estos señores se llama pecado, y por eso dice Pablo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, el ser humano se enfrenta ante dos señoríos. Por causa del pecado estamos sujetos a este señor que se llama pecado, Satanás, el autor del pecado, y al estar sujetos a él en esta servidumbre, finalmente la recompensa que Satanás nos ofrece, ¿qué es? Es muerte. O sea, el salario, el pago, es la muerte. O sea, eso es lo que nos ofrece. Y cuán bien ha camuflado, le ha puesto una máscara Satanás a esto, ¿no? Muchos creen que en realidad es lo mejor que pueden hacer, vivir una vida sin Dios. Claro, la recompensa es pequeña, es mezquina, pero muchos se conforman porque es ahora. Exacto.
Y con eso Satanás ha logrado camuflar que el fin último realmente es la muerte. Y la muerte eterna. Y es interesante, ¿no? El capítulo 6 desarrolla justamente esto. Pablo está casi personificando a la muerte aquí como un señor, como tú bien dices. Y sin embargo, el que está en Cristo, la muerte no se enseñoreará más de él, dice ahí en el versículo 9. Por lo tanto, estamos llamados a decidir entre dos señores. Exacto. Y ya Jesús en los evangelios puso también: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Veamos cuán gravitante es el tema entonces de lo material, de las riquezas, sobre todo cuando pareciera que la única otra comparación donde tenemos otro Señor que compite con Jesucristo, con Dios, es el propio enemigo, es la personificación de su obra, que es el pecado. Exacto. Y fíjate que dice aquí que lo que el Señor nos ofrece, la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo. Sí. Ahora, si comparamos entre este señorío de Satanás y el señorío de Cristo, pregunta es: ¿y qué ha hecho Satanás por mí? O sea, a diferencia del señorío de Dios, Él ha estado dispuesto a dar su vida por mí, para librarme de esta esclavitud, mientras que Satanás no ha hecho nada por mí, más que esclavizarme y ofrecerme solamente una vida de placer pasajera, temporal, pero que no me va a llevar finalmente hacia esa eternidad a la cual Dios quiere conducirnos y que siempre fue el plan original de Dios cuando nos creó. Por lo tanto, salvación es volver a Dios. La salvación implica un retorno a Edén, por decirlo de alguna forma. Implica nuevamente a la mayordomía. Significa volver otra vez a una relación perfecta y armoniosa como cuando el pecado no existía. Y eso es todo obra y gracias al poder de Dios y a su misericordia. El enemigo solo tiene palabras vacías, pero la palabra de Dios es fiel y verdadera. Amén. En estos minutos que nos quedan, será también la última oportunidad de dirigir por ahora, porque podríamos tener como invitado una vez más por acá unas palabras finales a nuestros amigos. Muy bien, yo quisiera en este momento, ya cerrando este estudio y también este ciclo de temas que hemos desarrollado durante estas 12 semanas, invitar a cada uno de ustedes en este momento a tomar la mejor decisión. El anhelo de Dios siempre ha sido morar, habitar con cada uno de nosotros, con su pueblo. Y Dios está preparando ese momento especial y ha hecho todo lo necesario para que nosotros podamos llegar a aquel encuentro a través de Jesucristo, a través de su salvación, a través de la conducción del Espíritu Santo, de su palabra. Dios nos está invitando tiernamente y cada día a seguir en este camino, a perseverar, para que muy pronto tengamos el privilegio de estar con Él por la eternidad. Y yo quisiera invitar a nuestros amigos que están allí, a ti que estás allí en tu casa mirando este programa, que hoy puedas tomar esa decisión. Recibe a Jesús en tu corazón, permítele que Él guíe tu vida, prepárate cada día para encontrarte con Él, porque el galardón, que es vida eterna en Cristo, solamente Él te lo puede dar, nadie más. Que Dios pueda bendecirte. Vamos a orar en este momento. Nuestro Dios, una vez más queremos agradecerte por haber abierto tu palabra. Gracias por haber disfrutado, Señor, de este tema, donde colocas delante de nosotros un mensaje de tanta esperanza. Tú nos ofreces una vida nueva, una vida eterna, que solo tú nos puedes dar, porque tú estás dispuesto no solo a crearnos, sino también a rescatarnos y a darnos la oportunidad de estar contigo en ese cielo y también en esa tierra nueva. Que cada uno de nuestros amigos que han estado hoy con nosotros puedan también tomar esa decisión, colocar a Jesús en sus corazones como su Salvador, perseverar en esta experiencia de fe y llegar por la gracia de Dios a entrar en esa Canaán celestial. Lo pedimos todo y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Luis. Ha sido un placer por tenerlo la aquí en esta serie de temas, de capítulos, de lecciones de la Biblia. Y como la mayordomía, ¿no? Hemos podido ver, alcanza tantos aspectos de nuestra vida en esta caminata junto al Señor. Y queridos amigos, muchas gracias también por habernos acompañado y será hasta una próxima serie, siguientes capítulos aquí en Lecciones de la Biblia. Que el Señor les bendiga.